Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo en estos debates del Club de Roma organizados con Esloval. Se me hace raro estar yo aquí, José Manuel ahí, pero esta vez hemos decidido cambiar papeles. Ya lo anunció él la última vez que quería sentarse en la mesa, así que pues nada, va a ser una nueva dinámica esta vez. Como saben, hoy toca hablar de derechos humanos y globalización. Hace 70 años que se aprobó la Carta de los Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas y en esta brevísima introducción pues yo solamente quería recordar cómo estaba cómo estaba el mundo en aquella época, ¿no? Porque parece que se nos olvida, estamos hoy todos tan preocupados por lo que nos está pasando, por esta incertidumbre que nos rodea, que se nos olvida que esta carta y todo lo que tiene alrededor se aprueba después de que el mundo haya pasado por la peor guerra conocida, después de que Europa haya sido prácticamente destruida, con millones de desplazados y de refugiados, de colectivos de diferentes nacionalidades que tuvieron que irse de un país a otro, de un estado a otro, estados que todavía tenían unas fronteras movibles. Y realmente, pese a todo lo que nos está pasando, no debemos olvidar lo bien que estamos y lo mucho que ha evolucionado y lo bien que ha evolucionado el mundo desde entonces. Pero si hoy es oportuno hablar de derechos humanos es precisamente porque vemos algunas sombras en el horizonte. Y las sombras vienen dadas sobre todo está claro, porque hay unos nuevos, o no tan nuevos, pero ya han florecido del todo, unos nuevos sistemas, regímenes, personas autoritarias que han decidido empezar a hacer caso omiso de una manera muy visible con respecto a algunos principios y valores que creíamos ya asumidos, por una parte, pero yo creo que hay otros dos factores fundamentales a la hora de preocuparnos sobre cuál es el futuro de los derechos humanos y, desde luego, el fantástico panel que tenemos hoy nos va a hablar sobre ello. Uno de los dos motivos es que sospecho que, aunque creemos que tenemos bien identificados aquellos que violan o no respetan los derechos humanos en el mundo, sospecho que el resto de nosotros está empezando a mirar a otro lado. Quería compartir una muy breve anécdota con ustedes. Vengo de un foro en China en donde se quería conmemorar los 40 años de las reformas iniciadas por Deng Xiaoping, 40 años en los que China ha dado absolutamente un salto exponencial, ha sacado a 700 millones de personas de la pobreza, se ha convertido en financiador de numerosos países, sobre todo numerosos países en desarrollo, pero no solo, también nosotros nos vemos afectados. Y en ese foro, que fue una loa a los avances que ha logrado China en este tiempo, en donde había líderes internacionales, la palabra derechos humanos se mencionó una vez y de pasada. Es solamente un atisbo, ¿no?, de cómo, o por conveniencia, por ejemplo, los países africanos no tienen, los que estaban allí representados, desde luego habían decidido dejar claramente eso a otro lado porque los beneficios que sacan de la colaboración con China son superiores, pero incluso nosotros tenemos tantas preocupaciones, nos miramos tanto al ombligo que creo que estamos empezando a mirar a otro lado cuando estas cosas ocurren, pensamos, lejos de nuestras fronteras. El otro gran desafío es el que viene del lado de la tecnología, y ahí también vamos a hablar de ello, ¿no?, porque estamos asomándonos a unos horizontes hasta ahora desconocidos. La ciencia ficción nos ha podido introducir en ellos, nos ha podido dar alguna idea de dónde podemos ir, pero realmente no sabemos dónde estamos y, sobre todo, y ese es el otro gran desafío, y ya hemos hablado de esto aquí en varias ocasiones, las instituciones de gobernanza global que tenemos ahora no están atajando a tiempo, no están atajando bien, no sabemos si tienen los mecanismos y los instrumentos para abordar estos temas, con lo cual, pues bueno, creo que todos vosotros nos vais a ilustrar sobre cómo estamos y sobre todo hacia dónde podemos ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Dadas las características de los ponentes y la suerte que tiene el capítulo español del Club de Roma de que cuando invita a estas personalidades te dicen que sí y se avienen incluso a cambios de fechas y a estas horas y en estos tiempos inclementes, y más cuando alguno de nuestros ponentes está casi tan constipado como yo, como Borislava.
decidimos cambiar un poco el formato, porque ustedes saben que el formato es que los moderadores hacen una serie de preguntas y entonces ellos van contestando y les permitimos hablar menos de lo que hablan ustedes a veces en algunas preguntas, que siempre les decimos que si se alargan ustedes en las preguntas y quieren venir un día como ponentes, les invitaremos a la próxima. Pero en este caso pensamos que era mucho mejor pedirle a ellos tres que cada uno hablara durante 10-15 minutos de los distintos temas que están puestos un poco en el guión previo. Nosotros este ciclo de globalización, recordarán que lo empezamos con una sesión que resultó un tanto frustrante porque la titulamos China, USA y la Organización Mundial del Comercio. No se mencionó en ningún momento la Organización Mundial del Comercio y lo que descubrimos ahí es que en realidad todo encubría una guerra muy profunda y una prevención respecto al otro entre China y Estados Unidos. Es más, ahí salió un tema que era el tema de la pugna por el tema de la gestión de la inteligencia artificial, que tendremos que volver sobre ello, y lo que en realidad estábamos viendo es que bajo estos juegos florales de los aranceles, en realidad lo que estamos es asistiendo al comienzo de una guerra mucho más profunda entre estas dos potencias, lo cual hace que la OMC sea un invitado que a veces no es necesario ni siquiera llamarle. Pero sin embargo, todo el proceso de globalización está teniendo unas consecuencias muy curiosas, y es que hemos visto que esa globalización es claramente económica y financiera, hasta el extremo de que cualquier empresa que se precie seguramente esté copiando prácticas gerenciales de las primeras economías, y eso se da en todos los ámbitos del planeta. Lo que ya no se da en los ámbitos del planeta son los derechos laborales, o es el diálogo social, o son el respeto a los derechos más básicos de las personas. Y a pesar de que hace muchos años que hemos abolido la esclavitud formalmente, hay trabajos y condiciones de trabajo en algunos ámbitos del planeta que difieren muy poco del mundo de la esclavitud que conocíamos en el 19 o en el 18. Estamos, por lo tanto, en un mundo que hemos difundido prácticas gerenciales, pero no prácticas de derechos. Y el problema es que además estamos asistiendo a una situación donde vemos los incumplimientos de tratados o vemos los incumplimientos de sentencias de tribunales internacionales y no nos escandalizamos. Lo vemos como algo que pasa. Y lo más grave es que incluso en nuestros propios ámbitos asistimos a situaciones como la que se ha producido hace 2 días en España, de que a un periodista le han requisado su móvil, su ordenador, algo que sería impensable, y nadie nos hemos escandalizado. Estamos quizá más escandalizados por un resultado de fútbol de ayer noche en el Bernabéu, que al parecer marcó un hito de que nunca había perdido el equipo de casa por tantos goles. Pero sin embargo, ¿han oído ustedes hablar a alguno de nuestros mandatarios de lo grave que puede ser el ataque a la libertad de expresión? Nadie estamos hablando de estos temas. Es más, vemos de pronto que el señor Orbán va a acoger a un mandatario que está perseguido por prácticas que no eran precisamente adecuadas, y nos parece lo más normal. Esto mismo que decía Cristina. Estamos, por lo tanto, asistiendo a una especie de vacunación de no enfadarnos en un momento donde no tenemos muy claro si lo que dijimos hace 70 años lo estemos cumpliendo incluso en aquellos países que creíamos que ya los habíamos asumido. Al mismo tiempo estamos hablando de derechos emergentes y estamos hablando de derechos digitales. Y es cierto, y hay uno de los asistentes que me lo recordaba el otro día, que tenemos ya leyes que están empezando a preocuparse por temas de protección de datos. Pero en esta misma sala, hace 2 meses, tuvimos una sesión sobre transhumanismo y aparecieron situaciones vinculadas al desarrollo biogenético o vinculadas a que habrá unas personas que tendrán capacidad para acceder a unos bienes que le lleven a ese mundo del transhumanismo, mientras que otros a lo mejor siguen teniendo esperanzas de vida que no llegan a los 50 años. Estamos en un mundo pleno de contradicciones, de controversias y sobre todo de pasividad de muchas de las opiniones públicas. En ese mundo de los nuevos derechos digitales
A mí lo que más me preocupa es que a lo mejor podemos hacer códigos para defender nuestra privacidad, pero va a ser muy difícil atajar cómo se hacen determinados algoritmos para que tengamos igualdad de oportunidades a la hora de competir por un puesto. Los que somos mayores seguramente recordaremos que cuando Parkinson enunció las leyes aquellas relativas a la burocracia, de la cual la que es más conocida es que una organización a partir de un cierto nivel de personal ya no necesita trabajo exterior, ellos mismos se dan trabajo entre ellos, pero en uno de esos libros de Parkinson había un libro muy curioso que algunos de nuestros políticos a veces lo emplean, que era la lista restringida del sobrino de la señora Parkinson. Y era que para determinados puestos tú podías definir cómo era tu sobrino, poner las condiciones adecuadas y elegir siempre a tu sobrino. Y habrías cumplido los protocolos y la ley. Esto hoy día en España sabemos que lo hacemos, pero no solo en España. O sea, lo que pasa es que ahora va a ser todavía más sutil, porque lo vamos a poder meter en un algoritmo y nos vamos a poder encontrar que va a haber una serie de ciudadanos que nunca van a poder acceder a ciertos bienes o a ciertos servicios. Y esto son la gravedad que no somos en estos momentos capaces de aquilatar, porque aparece un mundo nuevo vinculado a dos vectores de cambio que todavía no sabemos qué consecuencias tiene. El cambio climático, la sostenibilidad en realidad del planeta, el acceso a niveles de calidad de vida importantes, y habrá ciudadanos a los cuales no les daremos esas posibilidades, y el mundo de la digitalización de toda nuestra vida. Es un cambio tan radical que va a ser difícil atajar los derechos, hacer un código de derechos a la altura de los cambios que vamos a vivir. Y por eso a nosotros nos parecía importante hacer esta sesión donde habláramos de cuál es el estado de los derechos humanos, cómo han evolucionado los códigos, cómo hemos llegado hasta aquí después de la Declaración de París de hace 70 años, cuál es la situación de incumplimiento y las vergüenzas a las cuales asistimos sin decir nada, y al mismo tiempo, ¿cuál es el mundo que se nos viene de derechos digitales de los cuales sabemos muy poco? Podemos atajar algunos si los vinculamos directamente a nuestra persona, pero es que nuestras personas no solo son personas para preservar su privacidad, son personas que están en un entorno y si usted pone condiciones de contorno distintas, posiblemente esté anulando a esas personas antes de salir al exterior de sus domicilios. Nada más, yo no quería decirles nada más, vamos a intentar cumplir tiempos. Tengo que advertirles que le hemos hecho una advertencia al profesor Mayor Zaragoza, porque el profesor Mayor Zaragoza, en la junta directiva del capítulo, tiene unos privilegios junto con el profesor Lasuen, derivados de que don Isidro Fainé les deja hablar más tiempo del que el vicepresidente les dejaría. Entonces, hoy yo ya le he advertido de que yo no soy Isidro Fainé, le tengo mucho respeto, pero no tanto cariño como él, y entonces le cortaré si se alarga mucho. Entonces, Federico, tienes la palabra y muchísimas gracias por venir. El vicepresidente del capítulo español Club de Roma, aparte de limitar muy bien el tiempo en que yo tengo que hacer uso de la palabra, ha escrito junto con doña Cristina Manzano tan excelente introducción a este ciclo, a esta jornada de hoy sobre globalización y derechos humanos, que yo después de leerla pensaba, bueno, pues yo diré, cuando me den la palabra, pues eso, porque está realmente, yo creo que cubre los aspectos más interesantes de lo que hoy puede decirse sobre todo de derechos humanos en el actual momento del proceso de globalización. Yo voy a destacar, por tanto, solo unos cuantos, pero ya les digo, aquí se habla del declive que ha habido en la influencia del multilateralismo democrático, se habla de nuestras responsabilidades intergeneracionales, se habla de que algunos líderes no hacen caso omiso, dice aquí muy bien dicho, de lo que significa como unas referencias a escala mundial los derechos humanos y los deberes que ellos comportan. Y, por tanto, yo voy a destacar exclusivamente aquellos puntos que considero de mayor interés por haber vivido, sobre todo estando en la Dirección General de la UNESCO de manera más directa. El primero es la progresiva reducción
del ámbito e influencia del multilateralismo democrático. Esto no nos damos cuenta, pero se está haciendo, a mi modo de ver, con la actuación sobre todo y con permitir que haya algunos países en estos momentos que tienen esta actitud de total rechazo del multilateralismo democrático, se está permitiendo el que una instancia a escala mundial que tenga la autoridad moral también, la autoridad para poder en todo el mundo ser escuchada y ser, por tanto, tener este papel de regulación y de equilibrio a escala mundial, porque se está perdiendo, porque la Declaración de los Derechos Humanos, como ustedes saben, se hizo en el año 1948 por la viuda del presidente Franklin Delano Roosevelt, que ya estaba muy enfermo, tenía una leucemia, y murió además incluso pocos meses antes de que en San Francisco se empezara el funcionamiento de la ONU. Y la Carta de las Naciones Unidas es de una belleza extraordinaria, pero yo quiero solo ahora fijarme en la primera frase, que dice: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Es decir, que está muy claro que lo que quería Roosevelt, y después esto lo acompaña de una agencia que se dedica exclusivamente a luchar contra el hambre, es decir, a la alimentación, la FAO, y otra para el trabajo, y otra para la salud, y otra para la educación, la ciencia y la cultura, y un gran programa para el desarrollo, el Programa de Naciones para el Desarrollo, y un fondo para la infancia, es decir, que de todo aquel gran conjunto, y además no hay que olvidar también que con un plan Marshall para ayudar a los vencidos, eso demuestra cuál era la mentalidad del presidente Franklin Delano Roosevelt, que quería realmente que este multilateralismo pues fuera hacia adelante. Y además de decir nosotros los pueblos, aunque después no hubo ni un solo pueblo, es decir que en aquel momento era prematuro, los pueblos no existían, como no existían cuando nosotros hicimos la transición en España, éramos el 10%, el 90%, y hoy todavía en muchos países, en buena medida, el 90% de la población nace, vive y muere en 40 kilómetros cuadrados. Una de las cosas que nos tenemos que poner aquí de manera muy clara, porque si no, hay muchas cosas que no entendemos. Bueno, pero en aquel momento, por tanto, era prematuro hablar de nosotros los pueblos. Pero lo que es cierto es que esta era la intención, esta era la voluntad que tenía el presidente Roosevelt, y se plasma también muy bien en la Constitución de la UNESCO. La Constitución de la UNESCO, que como ustedes saben, inicia sus actividades solo 3 meses después de las Naciones Unidas, que dice: la humanidad será guiada por los principios democráticos de la justicia, la libertad, la solidaridad, y además añade intelectual y moral, y la igualdad. La igual dignidad de todos los seres humanos es la base de la Constitución de la UNESCO, y después lo fue de los derechos humanos. Estos derechos humanos, por cierto, se dice muchas veces, no, fueron occidentales, era solo una visión occidental. Es verdad que, claro, la jefa de la redacción era Eleonora Roosevelt, pero es verdad también que fueron muy consultados. Hay que saber a veces, cuando se habla de estas cosas, hay que decir, oye, ya me gustaría que hoy muchos de los grandes proyectos que se hacen a escala internacional tuvieran la consulta que tuvieron. Por ejemplo, yo encontré en la UNESCO, en los archivos de la UNESCO, una carta que escribió en el mes de febrero del año 1947 el Mahatma Gandhi al entonces, fue el primer director general de la UNESCO, el inglés Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley y el hermanastro de Andreas Huxley. Bueno, digo, por tanto, que esta declaración ya sí, esta refleja que nosotros los pueblos, y dice, estos derechos humanos. Fíjense que es muy bello, porque el primer párrafo del preámbulo ya dice: estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo, porque, como yo les decía antes, el 90% de la humanidad era silenciosa, no podía expresarse, era temerosa, y por eso dicen, hay que liberarla del miedo. Era obediente, era sumisa, y los derechos humanos venían a
darle, por tanto, esta libertad, esta capacidad de acción, esta autoestima. Es decir, ojo, que cada ser humano es capaz de crear, que cada ser humano es libre. Maravilloso. Pero en el segundo párrafo, y eso lo digo porque a veces dice, no, es que Federico Morer es un poco revolucionario. No. El segundo párrafo de la Declaración Universal dice, y si no os dejaran ejercerlos plenamente, podréis veros compelidos a la rebelión. Es decir, que lo digo también para que comprendas algunas de mis intervenciones. La rebelión no es la revolución, es la rebelión. Pero quiere decir, hombre, defenderlos, defender estos derechos humanos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que aquellos derechos humanos que después recibieron los pactos del año 1966, que después más adelante se mejoraron muchísimo, muchísimo. Fue una gran reunión, por cierto, la que declara que la autodeterminación de los pueblos queda estrictamente reservada a los países de origen colonial y de dominio militar. Digo porque hay muchas aclaraciones, pero es cuando ya empiezan a hablarse de los derechos humanos de la mujer, donde empieza a hablarse de los derechos humanos de las comunidades indígenas, de los derechos humanos laborales, etcétera, etcétera. Es un gran convenio, una gran concertación, la que sale de la reunión de Viena del año 1993. Y después, también quería mencionar, aunque muy de paso, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, para empezar el siglo y el milenio, es preciosa. Yo creo que no se la ha leído ninguno de los actuales gobernantes de Europa, pero de todas maneras es recomendable que lo hagan, porque de verdad que es todavía en muchos aspectos más perfecta que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Empieza, artículo primero, la dignidad. Que habla de la dignidad, pero es que esta dignidad en la vida humana nos hace pensar que a partir de ahora, cuando decimos el derecho a la vida, no, el derecho a la vida digna. Ojo, que es muy importante porque a veces oigo decir tantas cosas sobre el derecho a la vida, y después a ver quién se cuida de los nacidos, sobre todo con algunas dificultades. Por tanto, derecho a la vida digna. Es una maravilla. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no se aplican? ¿Por qué no se tienen en cuenta? ¿Por qué ha habido un declive progresivo en esta utilización? La primera es que, como ustedes saben, durante muchos años en las Naciones Unidas hubo la carrera armamentística entre las dos superpotencias. Y entonces, pues claro, todo se pasaba hasta que Reagan llegó a decir de Star Wars, ¿no? Y yo siempre me gusta recordar que cuando yo leí un día en Nueva York que ponía debajo de Star Wars Starvation. Esto es lo malo, que Star Wars venga a hacer la guerra de las galaxias, 4.000 millones de dólares al día en armas y gastos militares hoy mismo, y la gente se muere de hambre, ¿eh? Cada día se muere gente de hambre. Esto lo tendríamos que tener muy en cuenta hablando del derecho a la vida y de los derechos humanos. Bueno, pues decirles que cuando ya por fin, en la década de los 80 decimos, ay, ahora sí, ahora ya ha llegado el momento en que esta ayuda al desarrollo que viene preconizando las Naciones Unidas se va a llevar efecto, en que tenemos a un personaje inesperado, y lo inesperado es nuestra esperanza. Estaba un señor que se llamaba Nelson Mandela, que después de 27 años en la cárcel sale y dice, en lugar de decir, ahora consigue la conciliación. Fíjense que la forma más abominable de racismo que hay es el apartheid. Pues consigue, como ustedes saben, la conciliación y él mismo ser nombrado presidente. Es una maravilla lo que fue capaz de lograr. Insólito Nelson Mandela. Y después hubo un presidente de la Unión Soviética que venía después de Brezhnev, de Andropov, de Chernenko. Fíjense qué nombres, solo los nombres ya asustan. Bueno, y llega él, y llega Gorbachev, y Gorbachev en el año 86 ya le advierte a Reagan, dice, no, nada de guerra, dice, la Unión Soviética se transformará en una Commonwealth of Independent States, y esto fue lo que sucedió. Era un momento en que decíamos, bueno, ahora es posible, y en aquel momento, desgraciadamente, surge el señor Reagan y la señora Thatcher. Yo siempre digo que es una pena que Reagan no fuera un buen jinete, porque si no se hubiera dedicado quizá más a las películas y no se hubiera dedicado a la presidencia de los Estados Unidos. Pero lo que es cierto es que lo que hacen, desde un punto de vista de una persona que
ya pueden ustedes comprender que amo mucho a las Naciones Unidas, es que apartan a las Naciones Unidas. Y dicen, a partir de ahora, el G6. Al principio fue el G6, después ya se pusieron el sombrero y fue el G7, el sombrero de Canadá, pues el G8, pues el G20. ¡Qué vergüenza! Que se haya encomendado la gobernanza del mundo a 6, a 7, a 8 países, cuando en realidad solo hay un país y un partido, que es el Partido Republicano de los Estados Unidos, que es el que siempre ha estado opuesto al multilateralismo democrático. Ya lo estuvo en el año 1919, porque se dio la incongruencia, que esto debería estudiarse, si la gente debería saberlo desde la escuela. Se da la incongruencia inmensa con el resultado de lo que después pasó en la Segunda Guerra Mundial, de que los Estados Unidos crean, a través del presidente Wilson, crean la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones en Ginebra, y a continuación el Partido Republicano impide que los Estados Unidos sean parte de la Sociedad de Naciones creada por los Estados Unidos. Esta es la pura realidad. Bueno, pues entonces esto pasa en los años 80, pasa lo mismo. Con el G6, G7, G8, desaparece el papel fundamental en defensa de los derechos humanos del Tribunal Internacional de Justicia, etcétera. Todo eso se va dejando aparte, se van de la UNESCO, porque claro, la UNESCO es la que da más la lata, lógicamente, porque es la más intelectual del sistema, se van de la UNESCO. Y todo eso, ¿qué es lo que hace? Esto es lo que hace, a mi modo de ver, que nos encontremos en pocos años con que Europa, que era la Europa de Robert Schuman, yo me he leído muy bien a Robert Schuman y además incluso más cosas, bueno, pero el sueño de Schuman era decir, il faut inventer l'Europe, pero hay que inventar la Europa como ejemplo de vigía de la sociedad, como ejemplo de democracia, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya ven ustedes, lo que ha resultado es una Europa, una Unión Europea estrictamente monetaria, donde ahora nos caracterizamos, en lugar de por la solidaridad, por la insolidaridad. Solo en el año 2016 hemos dejado que mueran en el Mediterráneo más de 6.000 personas ahogadas. Son cosas de estas que uno dice, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es lo mismo que ha pasado en España. En España hubo un momento en que se creó el Ministerio de Asuntos Exteriores, se le añadió y cooperación. Y entonces ayudábamos mucho, había una gran cooperación, ayudábamos mucho a los demás países al desarrollo y tal y cual. Y de momento, pues se acabó la cooperación, aunque el Ministerio sigue llamándose igual, pero se acabó la cooperación, disminuyó de tal manera, pero no fue en España. Lo malo fue que fue en toda Europa. Yo recuerdo aquellos años en que yo llamaba a Gro Harlem Brundtland y decía, oye Gro, échame una mano, que tengo problemas para la educación en el chat y tal. Y había siempre en los países nórdicos una gran generosidad. Todo esto se termina, yo lo quería destacar, porque es muy importante que poco a poco nos hemos ido reduciendo a lo contrario de lo que esperábamos en la defensa de los derechos humanos. Hemos ido reduciendo la capacidad de actuar y nos encontramos con una Europa que no es ya la vigía ni es el estímulo que antes era al principio. Y entonces yo solo quiero destacar ahora para terminar, porque aquí lo dice también, ¿cumpliremos o no cumpliremos nuestros deberes intergeneracionales? Porque ahora no nos engañemos, desde hace 25 años, ahora sí que ya podemos decir nosotros los pueblos. No lo podíamos decir cuando se crearon las Naciones Unidas, ni hace 20 y tantos años, pero desde finales de los 80, ahora ya somos hombre y mujer, nosotros los pueblos. ¡Qué maravilla! Esta ha sido la gran transformación. La gran transformación, a mí me gusta repetirlo, porque para mí, en aquel momento como director general de la UNESCO, fue muy importante. Yo había introducido la cultura de paz. Y decía, oiga, presidente, le dije a Mandela, digo, no tiene mucho éxito esto de la cultura de paz. La gente lo que quiere es si vis pacem para bellum, prepara la guerra. Ahora mismo, ya lo ven, hace unos meses el señor Trump ha pedido más dinero para defensa y todos inmediatamente, sí señor, nosotros también. ¿Y qué hacemos con los acuerdos de París? ¿Y qué hacemos con los acuerdos sobre los objetivos de desarrollo sostenible? Hace 3 años fue un momento de gran ilusión de nuevo. Obama y hasta el Papa Francisco, haciendo una encíclica ecológica, consiguen que se aprueben en París los acuerdos de París.
hay gente que todavía ahora, y aquí en España se ha dicho también, dicen que todo eso del cambio climático, que ya veremos. En la UNESCO se empezó en el año 1947 a trabajar en la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. El plan hidrológico, el plan geológico, el plan oceanográfico, el hombre y la biosfera. Un señor llamado Aurelio Peccei, que este señor conoce bastante bien, en el año 72 ya nos decía, mañana puede ser tarde. Ya nos lo decía en un libro. Y los límites del crecimiento. O sea, que nadie diga que ahora que se está improvisando, que ese va a estar improvisando. Lo que es cierto es que en estos momentos ya podemos, porque cuando yo le dije esto, oiga, mire que la cultura, me dijo, espérese 10 o 12 años, dice, porque la mujer será the cornerstone of the new era, la mujer será la piedra angular de la nueva era. Yo me lo quedé mirando y me diciendo, pero ¿y por qué dice usted esto? Y me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Bueno, pues esto ahora nos hace ya decir lo contrario. Ahora ya podemos decir, sí, ahora ya podemos cumplir nuestras responsabilidades intergeneracionales. Ahora ya somos hombre y mujer, ya no hay discriminación, no debería haber discriminación alguna. Ahora ya podemos expresarnos, ahora ya sabemos lo que acontece. Y ahora, como antes ha dicho en sus palabras introductorias José Manuel, lo único que tenemos que hacer es no estar distraídos. No estar distraídos. Nuestro gran enemigo, dice, esto lo dice María Novo, dice, es el NTD, nos tienen distraídos. Y también Soledad Gallego, en una editorial hace poco, hablaba de las armas de distracción masiva, no de destrucción, sino de distracción. No podemos distraernos. Si nos distraemos, cometeremos un grave delito con las generaciones venideras. Ahora ya podemos nosotros expresarnos. Ahora, en lugar de utilizar el WhatsApp solo para decir que te quiero mucho y que te espero tomar café. Yo no digo que esto no se diga, pero además de esto, ahora ya podemos decir, señor Trump, si usted no cambia de opinión, si usted sigue ofendiendo al conjunto de la humanidad y de nuestros hijos y de nuestros nietos, como está haciendo ahora, dejaremos de comprar productos norteamericanos. Esto quizá no se puede hacer a otros niveles de gobierno, pero puede hacerse hoy ya a escala personal. Hoy nosotros los pueblos tenemos ya un deber, que es el deber de, como decía el segundo párrafo de los derechos humanos, el de rebelarnos, de expresar nuestra opinión, porque si no, los daños que se pueden producir son irreversibles. Muchas gracias. Muy bien. Le estoy preguntando para que diga, a ver si me he pasado. En la próxima junta directiva lo diremos que has cumplido. Muy bien. Bien, pues tenemos con nosotros a Emilio Menéndez, que va a seguir en esta línea de hasta qué punto estamos distraídos y hasta qué punto estamos como vacunados para no protestar por algunas de las cosas que están pasando. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Cristina Manzano y a José Manuel Morán por el gesto de invitarme. Federico, me ha encantado me ha encantado toda tu disertación, pero en especial lo de las armas de distracción masiva, me parece genial. Bueno, saben ustedes que yo he preparado aquí un texto escrito que voy a en parte leer y en parte comentar. El hecho es que vivimos, saben ustedes, tiempos duros, ¿no?, para los derechos humanos. En el mundo en general, incluidos los Estados Unidos de este señor Donald Trump, que es, como saben ustedes, también un sui generis presidente. Pero en África en particular. Yo he elegido un tema que consiste en contarles a ustedes el conflicto que existe en estos momentos y de hace algún tiempo entre el Tribunal Penal Internacional y el continente africano, o mejor dicho, un sector de África. Saben ustedes también que existen 4 crímenes execrables a nivel mundial, que son los crímenes de guerra, la depuración o limpieza étnica, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Esto está en el mundo desde tiempo inmemorial, lamentablemente. Con esa u otras denominaciones se han cometido en la humanidad verdaderas barbaridades. Tras la Primera Guerra Mundial hubo ya reacciones importantes a estos actos bárbaros y se repitieron
después de la Segunda Guerra Mundial, porque durante esa guerra también se cometieron muchos crímenes atroces. La Carta de las Naciones Unidas, la ha mencionado antes Federico Mayor, recogió precisamente estas preocupaciones. Y en los años 80 y 90 del pasado siglo, diversos gobiernos apoyaron el llamado derecho de injerencia, ascendido por algunos a deber, no derecho, sino deber de ingerir en aquellas situaciones en que se producían estos crímenes execrables. La Asamblea General de Naciones Unidas convocó una sesión especial en 2005 para tratar este asunto, que llevó a la doctrina de la responsabilidad de proteger, diseñada precisamente para actuar colectivamente por primera vez contra este tipo de barbaridades. Queda, desde luego, sin embargo, mucho tiempo. Miren, un ejemplo concreto, muy significativo. En 2009, en su visita al campo de concentración de Buchenwald, el presidente Obama dijo de ese campo, textual: nos enseña que debemos estar siempre atentos a la difusión del mal en nuestro tiempo. Debemos rechazar la falsa comodidad de que el sufrimiento de otros no nos atañe y comprometernos a oponernos a quienes subyugarían a otros para servir sus propios intereses. La respuesta a Obama del premio Nobel Elie Wiesel fue textual también: sin embargo, presidente, el mundo no ha aprendido. Muchos de nosotros estábamos convencidos de que al menos una lección habría sido aprendida, que nunca más habría guerra, que el racismo es una estupidez y que la voluntad para conquistar las mentes o los territorios de otras gentes es algo sin sentido. Si el mundo hubiera aprendido, no habría habido Camboya, Bosnia, Darfur, etc. El nunca más, nunca más al que aludía Wiesel, ha sido objeto de atención, estudio en las últimas décadas. De alguna manera, y Federico lo ha mencionado, la propia Carta de las Naciones Unidas aludía al tema, y te cito las 4 líneas exactas, así: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, y continúa, no os voy a leer la carta. Bueno, la normativa aprobada en 2005 por esa Asamblea General da lugar a la responsabilidad de proteger. Luego, a finales de la década de los 90 e inicios de la siguiente, un activo grupo de estados responsables, porque yo creo que hay estados responsables, apoyados por numerosas organizaciones civiles de la sociedad civil, igualmente responsables, se empeñan en impulsar iniciativas. Una se concreta, ya digo, en la responsabilidad de proteger. Una segunda iniciativa se concreta en la creación del Tribunal Penal Internacional, cuyo estatuto es precisamente aprobado en Roma en 1998. De ahí que estamos celebrando el 20 aniversario del Tribunal Penal Internacional. Los crímenes competencia del tribunal son el genocidio, la limpieza étnica, los crímenes de lesa humanidad y, desde hace nada, el crimen de agresión territorial. Déjenme contarles ahora algo sobre la posición concreta, el conflicto entre África y el Tribunal Penal Internacional. Insisto, y me corrijo, entre un sector de África. La aparición del TPI, del Tribunal, coincide con un cambio de paradigma que consiste en África, que pasa de, iba a decir el leitmotiv, era el grand motif en realidad, de rechazar, como pueblos que nacían de la descolonización, rechazar ese derecho de injerencia. Se negaban, como era inevitable, a cualquier interferencia que se consideraba de carácter neocolonial en los asuntos internos de los estados africanos. El cambio de paradigma lo protagoniza África en la Carta de la Unión Africana, bueno, entonces en la Carta ya incorporada a la Unión Africana, porque se pasa del concepto de rechazar la injerencia a un deber de no indiferencia. Esto es muy importante porque, ya digo, estados responsables los había y los hay todavía en África, y son esos estados los que convencen y políticamente actúan para que se transforme la cuestión en un deber de no indiferencia. No se puede estar indiferentes ante esos crímenes que se cometen en África, en este caso concreto.
Y la Unión Europea, qué fallo. Y la Unión Africana, por cierto, ya digo, se convierte en pionera de este tema. Representantes de 47 naciones africanas se reúnen en Roma en 1998, 30 y tantos de ellas ratifican el Estatuto de Roma y, por lo tanto, se comprometen a seguir las directrices judiciales del propio tribunal. Sin embargo, a pesar de todo esto, en la actualidad hay un cierto número de estados africanos que amenazan con abandonar la Corte y denunciar el Estatuto. El gobierno surafricano, lamentablemente, anunció en 2016 su retirada de la Corte. No la llevó a cabo. Me quedo pensativo porque se me ha adelantado, afortunadamente, Federico Mayor, mencionando a Nelson Mandela. Esta nueva política de Sudáfrica, obviamente, habría sido una traición total al legado de Nelson Mandela, porque, como saben ustedes, Nelson Mandela introdujo precisamente en la política exterior de Sudáfrica la cuestión de la rendición. Había que rendir cuentas ante cualquier delito de este tipo. Vamos adelantando. Les voy a contar por qué había este enfrentamiento, por qué hay todavía, aunque ya está matizado, este enfrentamiento entre el gobierno de Sudáfrica, el gobierno del presidente Zuma. Esto es importante destacarlo, no el actual gobierno, esto es muy importante, ¿no? Pues sencillamente porque el gobierno de Sudáfrica tenía una interpretación distinta de la interpretación respecto a los crímenes atroces del propio Tribunal Penal Internacional. Y el gobierno de Sudáfrica entonces decía que no podía detener, porque el pretexto para el lío vino porque en la reunión de la Unión Africana se celebraba en esos días en Pretoria, y acudió a la misma Bashir, ya saben, el presidente de Sudán, que tiene una persecución judicial por parte del tribunal por 3 delitos de genocidio, 5 de crímenes de guerra, en fin, etc. El gobierno de Sudáfrica, que es un gobierno legítimo y, a pesar de muchos problemas, es democrático 100%, la interpretación que hacía era que yo no puedo detener al Bashir, porque detener al Bashir significaría que los esfuerzos que estamos haciendo desde Sudáfrica para que determinados estados se atengan a las circunstancias, al orden normal, y los esfuerzos que estamos haciendo para mediar en conflictos intraafricanos y interafricanos, como era el propio de Sudán del Sur, se vendrían abajo. Y por eso no querían detener a Bashir. El Tribunal Penal tenía justamente la tesis opuesta, es decir, no importa de quién se trate, cualquier persona en el ejercicio de su cargo o fuera de él tiene que ser detenida si está demostrado, como es el caso, que ha habido delitos importantes al respecto. Lo chocante, pero al mismo tiempo animoso, es que dentro de Sudáfrica, ya digo, con un sistema democrático importante, el propio Tribunal Supremo de Sudáfrica instó al gobierno surafricano a que expulsara, o mejor dicho, a que detuviera y en cualquier caso expulsara a Bashir de Sudáfrica. Entre otras cosas porque Sudáfrica en su día había traspuesto la legislación del Estatuto de Roma a la legislación nacional, o sea que por propia legalidad africana, sudafricana, estaba obligado. No se oyó, el gobierno no atendió esa imposición, digamos, del Tribunal Supremo, y Bashir salió libremente. Estoy haciendo unos esfuerzos dramáticos para llegar a tiempo a no pasarme. Bien, bueno, así yo creo que es posible decir que realmente es absurdo que el gobierno surafricano de entonces, ahora están con algunas dudas, se empeñe en quebrantar o dañar el sistema de justicia internacional penal que tiene Sudáfrica muy avanzado, precisamente por la defensa de un individuo que es un genocida. Este lío que organizó Sudáfrica fue aprovechado inmediatamente por un grupo de países africanos, un grupo pequeño, una minoría, que denuncia el afrocentrismo del tribunal, es decir, acusa al tribunal de que solamente persigue los delitos en África. Esto no es realmente tan exacto como esto, porque además, pongámonos en el caso de que sí es así. O sea, supongamos que efectivamente hay ahora una concentración en temas africanos, pero hay fuera del continente africano también persecuciones. Bueno, digamos que lo aceptamos, pero es que es un hecho que dentro de África
en las 2 últimas décadas ha habido 10 guerras civiles, y especialmente, como sabemos, en la región de los Grandes Lagos. Han tenido lugar masacres de todo tipo, genocidio, depuración étnica, enormes desplazamientos forzados de población, la militarización de la vida cotidiana, los golpes militares, la liquidación física de la oposición, etc. 2,5 millones de muertos en Darfur, 2 en la República Democrática del Congo, 1,5 en Uganda, 1 en Ruanda. Bueno, esto puede ser interminable. Y en este dantesco panorama, las instituciones políticas y judiciales de estos países o bien desaparecieron o bien no quisieron actuar. Y esto, naturalmente, abrió la puerta al TPI, al tribunal. Ante este panorama, para mí resulta, y creo que Federico lo ha mencionado también, cuando menos ridículo acusar al tribunal de estar manejado por Occidente, por el espíritu neocolonial. Sobre todo si se tiene en cuenta que Washington, no el Washington de Donald Trump, que ya es lo peor de la generación norteamericana de líderes, ¿no?, sino los tradicionales, incluso Clinton y Obama, no aceptaron el Estatuto de Roma, no ratificaron el Estatuto, aunque Clinton lo firmó, no lo ratificó, sencillamente porque, siendo como es Estados Unidos, de Trump o cualquier otro, la potencia hegemónica mundial, y con soldados y actuaciones militares, tienen miedo de que el tribunal pudiera acusar a Estados Unidos, como está pasando ya. Hay denuncias en relación a la actuación de los soldados norteamericanos y de la CIA en Afganistán. Bueno, pero quiero referirme rápidamente a la activa mayoría pro-Tribunal Penal Internacional africana. Nada menos que Nigeria, el otro gigante africano del continente, es firme partidario del tribunal, como lo son, y lo digo de pasada, Senegal, Botsuana, Burkina Faso, Ghana, Tanzania, Mali, Liberia, Sierra Leona, Túnez, Zambia. Zambia es un ejemplo de democracia en África, es un Estado democrático 100%. Pero como había ánimos contra el TPI, había una opinión y presiones sobre el gobierno zambiano para que denunciara el Estatuto de Roma. Y entonces organizó un referéndum, porque democráticamente dijo: yo no creo el gobierno, no creo que esto deba ser hecho, pero hagamos un referéndum. En 2017, en julio, el 91,43% de los votantes zambianos lo hizo a favor de permanecer en el Tribunal Penal Internacional. En la mejor tradición democrática zambiana, el ministro de turno comunicó a la Unión Europea, dale con la Unión Europea, es que he sido eurodiputado, ustedes perdonen, me sale lo de Unión Europea, y también me sale la vergüenza por lo que antes ha dicho Federico, ¿no?, la inacción. Bueno, que no se retiraría. Fíjense, ahora, hace 2 meses, 3 meses, el presidente de Nigeria, Buhari, hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas esta declaración. Textual: dada la alarmante proliferación de los crímenes más serios en todo el mundo, el Tribunal Penal Internacional es ahora más necesario que nunca, de un modo que sus fundadores ni siquiera pudieron percibir. Todo esto es textual del presidente. Posiblemente el tribunal fue creado en una época de optimismo que hizo creer que no sería necesario. Lamentablemente, el incremento de los crímenes internacionales no ha hecho sino incrementar la relevancia de la Corte. Urjo, decía el presidente, a todos los Estados que aún no lo hayan hecho, que, entendiéndolo como política de Estado, accedan al Estatuto de Roma de forma que pueda convertirse en tratado universal. Bueno, unas conclusiones. Queda claro que el TPI tiene un fallo importante, y es que los grandes, es decir, Estados Unidos, China, no son miembros del Estatuto, pero aún así hay una universalidad, hay 130 y tantos países que son miembros activos del tribunal. 2, ya ha quedado demostrado que la opinión pública de significativos países africanos votan y quieren la permanencia en el tribunal. Bueno, hablando de potencias, y creo que Federico, y estoy seguro de que Borislava también coincidirán en esto que voy a decir, de las 3 potencias que no han firmado, la más hostil naturalmente al TPI es Washington, y en concreto no lo sería de Obama y no lo sería de Clinton, pero sí de este señor Trump y por supuesto, de Reagan, en el supuesto de que hubiera tenido
oportunidad. Y la muestra, para ir terminando, más patente de esta hostilidad la proporcionó hace 2 meses, el 10 de septiembre, 3 meses, John Bolton. Como saben ustedes, John Bolton es casi tan repugnante como uno de estos crímenes a que he aludido, ¿no? John Bolton fue nombrado embajador en Naciones Unidas por otro sui generis presidente, George Bush, hijo. Envió a Bolton, que es un antimultilateralista feroz, que se dedicó durante su periodo de embajador en Naciones Unidas, sede principal del multilateralismo, a denigrar el multilateralismo. Pues el 10 de septiembre de este año, Bolton en un discurso se despachó de esta manera contra el TPI. Textual: prohibiremos la entrada en Estados Unidos a los jueces, fiscales y demás personal del tribunal. Bloquearemos sus fondos en el sistema financiero norteamericano y los procesaremos de acuerdo a nuestro sistema penal. Haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado que coopere en cualquier investigación de norteamericanos por parte del TPI. Bueno, estos exabruptos son absurdos y estoy convencido de que el propio Bolton lo sabe, pero la demagogia de esta administración, Trump, es interminable. ¿Por qué es demagogia? Pues porque, por ejemplo, el TPI tiene observador oficial en el seno de Naciones Unidas. Las reuniones del TPI se realizan anualmente en Nueva York. La fiscal general Bensuda, actualmente una gambiana, del Tribunal Penal, despacha ante el Consejo de Seguridad anualmente para dar cuenta de la labor de la Fiscalía, y el presidente del tribunal anualmente acude a la Asamblea General para contar efectivamente cuál es la batalla que están llevando a cabo. Bueno, entonces, en mi opinión, la comunidad internacional debe oponerse activamente, en línea con lo que decía Federico, a los propósitos de la administración Trump de desmantelar el sistema multilateral de relaciones internacionales para sustituirlo, querrían, por otro en que la fuerza bruta prevalezca sobre el respeto a la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. El mismo día que Bolton se servía de estos aspavientos que he mencionado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dirigía a la Asamblea General pidiendo a los Estados un renovado compromiso con un orden mundial basado en el respeto al derecho internacional y en las normas comunes en que dicho orden se asienta. Y termino con esto. El Tribunal Penal Internacional, independientemente de alguna rebelión sectorial en África, continuará su trabajo para obligar a rendir cuentas a los responsables de las horribles violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos que están teniendo lugar en ese continente. La Corte continuará siendo la esperanza única en busca de justicia por los crímenes atroces. Como manifestaba la fiscal general gambiana Bensuda, una paz sostenible, textual, y sociedades estables donde los ciudadanos disfruten de derechos básicos y garantías fundamentales se construyen más sólidamente cuando la impunidad por crímenes atroces ha sido adecuadamente combatida y una cultura de rendición de cuentas ha sido promovida y establecida. Sin un sistema de justicia penal internacional, con el TPI como núcleo, la humanidad regresaría a un mundo más caótico, turbulento, y la violencia constituiría la norma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Ayer tuvimos un foro de seguridad alimentaria en otro contexto, en CaixaForum, y a todos nos sorprendió algunas de las transparencias que hizo Ignacio Trueba, que es delegado especial de la FAO para España, y que hizo un mapa de lo que significa África. África la seguimos viendo todavía como un continente lejano, pero es un continente que está creciendo a nivel poblacional de una manera tan espectacular que seguramente a partir de los años 50, 60 de este siglo tendrá una población similar a la de Asia. Y África está concentrando la atención de ese Xi Jinping que no habla de derechos humanos, pero que sí habla de tierras fértiles, que sí habla de materias raras y que habla de agua. O sea, es decir, y África es un continente decisivo para configurar el final del siglo XXI. En ese mundo es en el que nos movemos y por lo tanto era importante recordar que cómo se diluciden algunos de los genocidios que se han producido ahí y el respeto al derecho internacional
va a ser muy definitorio de cómo vamos a distraernos o no del mundo de derechos humanos que tenemos delante. Ese mundo de derechos humanos se ve agitado además por el tema de la tecnología. El año pasado se publicó una biografía de Albert Speer, seguramente a ustedes les sonará. Albert Speer era el arquitecto de Hitler, que le abandona en las últimas semanas, pero que sorprendentemente Nuremberg no le lleva a la horca. Algunos malpensados dicen que tenía conocimientos logísticos que permitieron la prolongación de la guerra y que esos conocimientos logísticos se pasaron al mundo de los Estados Unidos en las conversaciones que tuvo con sus abogados y en los pactos que llegó. Pero Albert Speer, en sus memorias, que son del año... estaba todavía en la cárcel cuando las acabó de escribir, no hace falta que las lean enteras, pero si tienen ocasión, lean el prólogo. Albert Speer dice que la primera vez que él ha notado hasta qué punto la tecnología puede llegar a afianzar las dictaduras y acabar con los derechos de las personas es cuando se aplican sistemáticamente como las empieza a aplicar el Tercer Reich. Y esto lo dice un personaje que era de los pocos que le llevaban la contraria a Hitler, y que además Hitler le tenía un gran respeto y que él se reía incluso de algunas de las cosas que decía Hitler sin que le pasara nada, ¿no? Y este personaje pone el acento en el tema de la tecnología. La tecnología hoy día puede ser un elemento donde nuestras cartas de derechos humanos queden en papel mojado por las aplicaciones que desconocemos y porque la rapidez de ese cambio tecnológico es tal que será muy difícil que arbitremos regulaciones que vayan al compás del desarrollo tecnológico. Y por eso le hemos pedido a Borislava, que la tuvimos aquí hablando del sistema de Naciones Unidas, si recordáis, tuvo una intervención brillante el día aquel que nosotros hicimos una sesión, yo creo que en honor de Antonio Guterres, porque Antonio Guterres había venido una vez a alguna comida de la Junta Directiva del Club de Roma, porque Antonio Guterres, siendo primer ministro de Portugal, cuando la estrategia de Lisboa, aquella estrategia de Lisboa donde Europa iba a ser tan maravillosa, recordar en los años 2000, ¿no? Hizo un discurso sobre cómo acabar con la pobreza en Europa, pero estamos en el año 2000. ¿Ustedes han vuelto a oír hablar de lo de la pobreza en Europa? Y don Antonio Guterres vive pues, las penalidades de dónde está el multilateralismo y al mismo tiempo vive las penalidades de ese del Consejo de Seguridad donde hay 5 que gobiernan. Eso ya no es el G6, Federico, es el G5 de toda la vida, que con sus derechos a veto impide que se hable de derechos humanos en determinados sitios. Así que, Borislava, todo tuyo. Gracias por venir. Muy bien. Primero quería darte gracias por la invitación y también a Cristina, que ha pensado en mí en este momento. Segundo, por mi voz, que como ya le comenté a José Manuel, que estoy un poco acatarrada, y si suena un poco ronca tipo Kathleen Turner, que no os sorprendáis. Luego, un pequeño guiño, de verdad para mí es un gran honor y placer compartir la mesa con gente tan interesante y tan ilustre y tan relevante tanto en la política española como en la política internacional. Y si me permites un poquito de frivolidad, hace años cuando ya todavía era una chiquilla y estaba en un séquito de bienvenida de Federico Mayor Zaragoza, todas las mujeres en un círculo de 500 metros estaban enamoradas de él. Entonces, yo que estoy no ahí llevo... yo que, entonces, no me estaba permitido, entonces, pero ya que llevo casi una hora a 50 centímetros de él, pues ya tengo una ventaja especial. Y como también represento este tránsito intergeneracional y también el equilibrio de género que estamos aquí en la tribuna, quería empezar por algo que acaba de pasarme de idea Federico Mayor Zaragoza sobre los derechos de las mujeres y la Junta y aquella fantástica Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque Eleanor Roosevelt es verdad que era una impulsora de la declaración, pero el lenguaje no inclusivo, el lenguaje de equilibrio entre hombre y mujer y todos los seres humanos lo introdujo una discípula de Mahatma Gandhi que se llamaba Hansa Mehta, y que cuando se
se hablaba de todos los hombres son iguales, porque se redactaba en francés, era tous les hommes, y ella decía no, tous les seres humains, tous les êtres humains, todos los seres humanos, tous les êtres humains, porque Eleanor Roosevelt, que venía de su idea anglófona, decía no, esto es igual, pero como you es usted y yo en español, y en francés vous et toi, en el mismo tiempo, con muy buena idea y buen argumento, la representante india insistió en su argumento que tienen que ser todos los seres humanos y no todos los hombres. Entonces, hoy en día, la Declaración Universal de Derechos Humanos, hecha justo después de la Segunda Guerra Mundial, ya se suponía que todos los seres humanos comprenden también hombres, mujeres, niños, vulnerables, discapacitados, el colectivo LGTB, transexuales, todos los que tenemos la capacidad de ser seres humanos. Y esto era gente que venía de un mundo donde las máquinas todavía no habían entrado donde hasta hoy en día cuyo gran líder Mahatma Gandhi estaba todavía vivo y cuyo hasta hoy en día tiene unas grandes discrepancias sociales que yo creo que casi en ningún otro país del mundo podemos ver tan abismales. Siguiendo de esta responsabilidad que tenemos como nueva generación, esta generación que ha visto la transición entre el mundo bipolar a un mundo multipolar que hoy en día tenemos a nivel global, y cómo el declive del multilateralismo ha empezado. Yo no creo que ha sido solo en los años 80, creo que ha sido paulatino, pero en el momento cuando más hemos visto que una de las grandes potencias no le importaban de nada lo que era el mundo multilateral fue la Segunda Guerra en Irak, cuando a pesar del Consejo de Seguridad, Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron invadir Irak, a pesar de todo lo que era la oposición de toda la Asamblea General de Naciones Unidas. Y esto fue un momento de inflexión cuando esta imagen de Estados Unidos como un defensor del multilateralismo, del equilibrio de poder entre los grandes poderes y de un cierto respeto al derecho internacional, empezó ya a caer entre, digamos, antes había la guerra de Vietnam, etcétera, pero todavía teníamos la gente en el occidente e incluso cierta parte del mundo de desarrollo todavía tenía esta idea que sí, Estados Unidos es un garante de la paz. Y en aquel momento ya se vio que puede ser que no, porque prevalecen los intereses comerciales que le hicieron entrar en Irak por segunda vez. De ahí viene una pequeña estadística que a mí me gustaría mencionar aquí antes de entrar en aquel mundo oscuro de las tecnologías y derechos humanos. Lo que es hoy, lo que representa el G5, los 5 permanentes del Consejo de Seguridad y cómo ellos se comportan en el mundo de los derechos humanos. De estos 5 miembros permanentes de derechos humanos, que son los únicos que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, en 3 todavía se contempla la pena de muerte, entre los cuales Rusia no la aplica porque tiene un memorándum, pero Estados Unidos y China siguen aplicándolo. Siguen aplicándolo de una manera contundente cada año. Hay por lo menos 2 o 3 ejecuciones en Estados Unidos, mínimo, y en China ya no hay número exacto, así que no se puede decir, pero nunca bajan por debajo de 50, sospecho. Aparte de las ejecuciones estas muy mediatizadas cuando se trata de corrupción, de este tipo de crímenes de alguien que la han puesto con dedo. Pero aparte de estos, cuando al año, según las Amnesty International, el año pasado se han producido 993 ejecuciones alrededor del mundo. Ejecuciones reguladas, no ejecuciones extrajudiciales, que ahí no hay nada no podemos decir nada porque ello no cuenta, no tenemos una estadística fiable.
Aparte de esto, 2.000 millones de personas, según FAO, viven en una hambruna encubierta. Y según la Organización Mundial de Salud, el mismo número de personas todavía no tienen acceso a agua potable. Y hablando de tecnologías y de África, me viene una anécdota bastante chocante para mí. Por razones de familia y de trabajo, viajo de vez en cuando a África. Últimamente hablé con una señorita que representaba una ONG con un gran corazón y que quería dar una oportunidad a los niños de zonas rurales en uno de los países de África a aprender más rápido. Y pensaban regalarles unos tablets en el colegio para que los niños puedan aprender. Estamos hablando de una parte de África donde el analfabetismo en los niños entre 5 y 15 años puede llegar hasta 80%, porque los niños tienen que trabajar. Es que tienen que trabajar en la finca, porque hay que comer, tienen que ayudar a mamá que trabaje ahí en el campo porque papá no trabaja. África se sostiene en los hombros de la mujer. Esto lo sabemos todos, que no hay nada más fuerte que la mujer africana. Entonces, yo pensé en un momento y le dije, mire, ¿y dónde queréis regalar estos tablets? Y dije, hay un pueblo, ella en la sabana. Y dije, vale, ok. ¿Y quieres regalarles 50 tablets? Y ella dijo, sí, fenomenal, se pueden. Y dije, vale, ok, vamos a ver. Tú les regalas 50 tablets a estos niños. Primero, van a aprender, porque en África es más fácil que tengas tablet o móvil que tengas agua potable en casa. Pero en aquel pueblo había un generador de electricidad que servía a la pompa del agua del pozo, porque si no, no iban a tener agua potable. Y de lo que quedaba de la energía de un generador, cuando no se estropeaba, era para poder dar un poco de luz en el pueblo. Nada más. Entonces, cuando niños con las pilas, cuando caen las pilas, ¿dónde vais a cargar estos tablets? ¿Qué van a hacer los niños con estos tablets? ¿Qué vais a hacer con estos tablets? Además, van a tener cobertura todo el tiempo para poder entrar en Internet, porque no viven en la capital, viven en la sabana. Pues, claro, Facebook puede venir con drones, eso sí, y lo hace, ya. Pero aparte de esto, es que el básico, esto es como hablaba María Antonieta, vamos a ir, ¿por qué no comen tartas si no tienen pan? Pues era lo mismo. Tenemos que a veces entender que la tecnología tiene que venir después de los derechos básicos. Y de los derechos básicos son de dignidad, de agua potable, de vivienda, de vida. Y hoy en día, desgraciadamente, a ninguna parte del mundo este tipo de secuencia viene bien ordenada. Lo que es lo primario y lo que es lo secundario. En línea de pensamiento, voy a entrar en lo que son las tecnologías de hoy y lo que nosotros, nuestro mundo civilizado y no tan civilizado, percibimos como libertades y cómo son las amenazas en sí, como alguien que se piensa que puede entender de una y de la otra cosa más o menos, lo ve. Empezamos con la idea que un pequeño experimento primero. Quiero preguntar si alguien en la sala está sin su móvil. 1, 2 personas. 3. Pues bien, sois los únicos donde nadie sabe dónde estáis ahora mismo. Quizás su mujer o su madre o algún amigo que le habéis dicho que estáis en la fundación. Todos los demás, aparte de nosotros que sabemos aquí, se sabe el geolocalizador. Si tenéis un buscador de Google, lo sabe el server de Google. Aparte de Google, server de Google, lo saben las 300 compañías con quien Google trabaja. Entonces, hay como mínimo 300 personas alrededor del mundo que saben que todos nosotros estamos ahora en esta sala por nuestros IP. Bien, si hoy lo sabe solo el server de Google, imaginemos que entramos en el mundo de Big Data. En el mundo de Big Data,
Fuera habrá una cámara o dentro de la sala, como ahora hay en YouTube. En YouTube después lo van a ver todo el mundo que quiera. Esto ya es otra cosa. Luego habrá una cámara. En esta cámara, cuando entramos en la sala o fuera, en la calle, no se va a saber solo si entra un IP, un teléfono que está registrado una persona X, sino por la cara de cada uno se va a saber quién es, qué DNI tiene, qué grupo sanguíneo tiene, si tiene problemas penales, etcétera, etcétera. En el mundo de Big Data, esto se puede saber en tiempo real. Imaginamos que una persona en aquel momento decide, pues no le gusta a la señora delante, porque quizás es una opositora de un régimen de país X. Pues bien, ningún problema. Aquí el Big Data del Ayuntamiento de Madrid, que esto ya veo que, por ejemplo, mi hijo que tiene 10 años, va por el camino de poder hackear una cuenta normal de correo electrónico. Sí, con 20 años yo creo que la mayoría de su clase ya podrán hacerlo. Entra en el Big Data del Ayuntamiento y sabe que esta señora en este momento está ahí, que tiene esto, esto, esto y esto, y cuando ella sale, ya está completamente identificada por lo que se necesita, absolutamente por lo que se necesita. Nuestro derecho de privacidad y de intimidad en un momento es cero. Cero. Lo que es completamente en contra de todos los instrumentos legales de derechos humanos. Porque el derecho de privacidad forma parte de un derecho fundamental que está en todas las bases de todos los convenios de derechos que forman lo que es los instrumentos legales principales de derechos humanos. Y por cierto, España, como todos los países desarrollados, han firmado estos instrumentos. El convenio de derechos civiles es algo básico donde se desarrolla todo este ámbito. Pero nosotros, ¿cómo podemos nosotros mismos decir, pues yo puedo dejar el teléfono? Sí, ok, dejo el teléfono, pero si entro en un proyecto de Big Data, aunque yo deje el teléfono, mis datos biométricos aquí lo van a captar la cámara. Y ahora estamos hablando de una cosa que parece ciencia ficción, pero yo leí una entrevista hace 2 días en Telegraph, Daily Telegraph en Gran Bretaña, que uno de los ministros decía que bien sería que empezamos a pensar en lo que es los datos, no datos biométricos que son en los pasaportes para mí, pasar fronteras, sí lo de identificador bio para cada uno de nosotros. Lo que significa, lo que nos pide a veces y proponen algunos bancos y Facebook y todo, que nosotros demos nuestra foto así, puff, entonces nos hacen tac, 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 tac. Entonces esta foto, nosotros no sabemos dónde va, no sabemos lo que se hace con nuestros datos, no sabemos mañana, pasado, quién va a utilizar esta foto, para qué fines. Ahora voy a pasar con otro ejemplo. Tenía una amiga que trabajaba en un laboratorio puntero, no voy a decir en qué país, en bioquímica. Entonces, para entrar en este laboratorio puntero, entraba con la pupila de su ojo. Durante los años que ella entraba en este laboratorio con la pupila de su ojo, porque la pupila de nuestro ojo es identificador bio, entonces no podía hacerse ninguna foto sin gafas. Porque claro, alguien en cualquier foto hubiera podido sacar en alta resolución los identificadores de su pupila y entrar en el mismo laboratorio. Hoy en día, como salió del laboratorio, ya se puede hacer las fotos. Antes no. No podía tener perfil en ninguna red social, no podía hacer nada. Porque la gente que sabe que cualquier parte de nuestro cuerpo puede ser, y más de la cara, puede ser nuestro identificador para el futuro. Y este identificador se puede hackear, se puede cambiar, se puede pasar la personalidad. Como hoy en día se pueden hacer perfiles falsos de nuestro DNI, que por cierto, a mí me pasó que una vez salió en perfil falso con mi DNI, de otra persona. Mañana se puede hacer un perfil falso con un identificador biológico, porque nosotros dejamos huella de nuestra identidad
en todos los lados, en las redes sociales, en teléfonos, en cualquier sitio. Nos hacemos una foto con el móvil, nos hacemos un selfie, yo hago no sé cuántas. Estos selfies no van a desaparecer, igual que no desaparecen, pero están en un server, en algún sitio donde nosotros no sabemos para qué fines y cuánto tiempo se va a guardar. Sabemos cuánto tiempo se va a guardar todos nuestros correos. Nuestros correos, por razones de seguridad, incluso eso es lo que hemos borrado, se guardan entre 15 y 25 años. Depende de la legislación del país, del server. Pero, digamos, alguien tiene, hoy en día, José Manuel tiene una amante de 20 años. No sé, sé que no. No, imposible, pero digamos que tiene una amante de 20 años. Entonces, se crea un perfil. Fíjate, Federico, sí, yo cómo estamos. como queráis, pero mira, es que esto también es un cumplido. Entonces, imaginamos que esto pasa y en aquel momento se intercambian algunos correos electrónicos. Esos correos electrónicos pasa todo, se borran. Puede ser que no pase nada, que eso sea una cosa platónica, un flirteo, esas cosas se borran, él se olvida del tema, la secretaria de 20 años también, pero estos correos se guardan en un server, aunque estén borrados, y se guardan entre 15 y 25 años. Y en algún día, aquella chica puede intentar hacer carrera política, y en algún sitio alguien puede sacar estos correos y decir, mira, esa chica ha hecho esto, le pueden sacar cualquier momento y cualquier idea que se tenga sobre ella. Si yo sigo, pues estamos hablando de lo que es el algoritmo de trabajo. Una cosa de ese tipo puede entrar en un elemento negativo sobre el algoritmo de trabajo y ella no podrá acceder a un puesto de trabajo que se supone que ella tiene un perfil perfecto, profesional, pero por algo, una cosa muy simple y por un correo que ha borrado, pero está en un server que nosotros no sabemos dónde, porque puede estar aquí, puede estar en Irlanda, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Nassau. Entonces, en este algoritmo, aquel dato del correo va a hacer un clic y ya no podrá acceder. Por el momento, este algoritmo lo hace un ser humano. Y si entramos en el mundo de la inteligencia artificial, esto lo va a hacer una máquina. Ni siquiera tomar decisiones lo va a hacer cuando viene aquel momento temido y muy comercializado de inteligencia artificial, lo va a tomar esta decisión, no la va a tomar un algoritmo hecho por un ser humano, lo va a hacer una máquina. Y no se podrá hacer nada. Y por eso ahora vuelvo a un poco más al nivel de lo que son las políticas hoy en día, y me acorto el tiempo porque veo que me dan ya que tengo que pensar en lo que es la estrategia del secretario general de Naciones Unidas, que ha salido hace un mes sobre las nuevas tecnologías. Habla mucho de esto. Yo de verdad aconsejo a todo el mundo que le interese la materia que lo lee con gran interés, porque se ve que en algún sitio en el mundo hay gente que sí que está consciente. Primero, que falta la regulación a nivel multilateral, a nivel social, falta conciencia social de lo que pasa y faltan pautas para educación para el futuro, para que nuestros hijos entiendan que lo que hacen en el mundo virtual es igual de penal y criminal que lo que es el mundo real, y que nosotros somos estos que tenemos que transmitir este mensaje. También los compromisos con las bases de derechos humanos para un futuro que nos espera, y que un futuro que no sabemos si podremos o no gestionar, porque no se sabe si va a prevaler los intereses de los gobiernos, algún acuerdo de gobiernos, o todo va a estar en las manos de entidades privadas. Si está en las manos de entidades privadas, ¿cómo nosotros podemos gestionar este mundo? ¿Qué clase de regulación se puede esperar? Y ahora, en esta generación nuestra, y quizás los de los millennials, es
oportunidad y la responsabilidad de diseñar un futuro donde los derechos humanos y las nuevas tecnologías estén juntos y no en contradicción. Gracias. Dada la locuacidad de todos los que estamos en la mesa, vamos a tener que hacer una ampliación hasta las 9 menos cuarto como límite. Les pido que las preguntas sean muy breves, que sean más breves que nosotros, y tenemos ese margen. A las 9 menos cuarto levantamos la sesión, porque si no, don Isidro Fainé dirá que ha sido culpa mía y no de don Federico. ¿Preguntas? No me digan que les ha quedado todo tan claro que nos vamos a las 8:30 como es de rigor, ¿eh? Pues entonces, muchísimas gracias. No, perdón, hay una pregunta al fondo. Si son tan amables, se identifican para sí, luego como sí, soy Servando de la Torre, yo soy diplomático. ¿Cómo relacionaríamos la justicia universal con el Tribunal Penal Internacional? La justicia universal con el Tribunal Penal Internacional. Bueno, ¿contesto? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Evidentemente, la justicia universal es la madre del cordero, por así decirlo, y el Tribunal Penal Internacional es un hijo predilecto, ¿no? Porque claramente está funcionando, valga la redundancia, en función de llevar la justicia más allá de los límites de las fronteras nacionales. Es un ejemplo, en mi opinión, perfecto. El tribunal actúa siempre con esa visión de que está positivamente y moralmente satisfecho de traspasar fronteras y de participar de esa institucionalización de la justicia universal en cada uno de los estados, en cuantos más estados sea posible. Como saben, justicia universal que aquí el gobierno anterior se cargó y que hay esperanza de que se vuelva a establecer firmemente. Gracias. ¿Ahora? ¿Funciona? Sí. Por todo lo que habéis contado, está claro, y sobre todo después de lo que ha contado Borislava, está claro que la regulación siempre va por detrás de la tecnología y sobre todo en esta época donde la velocidad ha aumentado exponencialmente. Estamos en la época en la que el cambio es más rápido que nunca, ¿no? ¿Cómo salimos de ese atolladero en donde Naciones Unidas, como principal representante del multilateralismo y de una gobernanza global, está atascada, entre otras cosas porque hay un Consejo de Seguridad que tiene intereses contradictorios? Llevamos décadas atascados en la propia reforma de Naciones Unidas. ¿Cómo salimos de ese atolladero con la necesidad de regular muchas de estas cosas, ¿no? Porque has estado hablando de la privacidad, pero es que, claro, antes mencionabas, José Manuel, el transhumanismo, todo lo que tiene que ver hasta con la implantación de chips para que nosotros ya no sepamos si vamos a ser seres humanos o máquinas, ¿no? ¿Hay alguna vía para romper eso? Yo ya he hablado. Precisamente yo le decía a José Manuel Morán que quería intervenir porque efectivamente yo he mencionado a los GES, a los grupos plutocráticos, oligárquicos, etcétera, pero desde el primer momento había 5 vetos en el Consejo de Seguridad. Y además, donde dice nosotros los pueblos, no había más que nosotros los estados. Todo eso hacía muchos años, pero sobre todo en los años 90, se consideró en distintos grupos de trabajo, algunos de ellos fomentados incluso por algunos jefes de gobierno, concretamente, por ejemplo, en Francia, y se llegó a la conclusión de lo que era necesario. Era igual que tuvieron el valor, porque había que tenerlo, de en aquel momento hacer una declaración universal de los derechos humanos, ahora se hiciera una declaración universal de la democracia. Después de esto, quizá como la mejor manera de celebrar
los derechos humanos, es decir, el único contexto en el que realmente todo el mundo, igual en dignidad, podría disfrutar y ejercer los derechos humanos es en un contexto democrático. La democracia no son las elecciones, la democracia no es el pueblo enfebrecido, la democracia es la justicia, etc. Bueno, y lo digo porque en esta declaración que se ha hecho, esto lo redactamos hace años y el gran redactor fue Karel Basak, y intervino mucho también un profesor español de Derecho Internacional, don Juan Antonio Carrillo Salcedo, fue uno de los más activos, y después esto se pasó y lo firmó, por ejemplo, pues a mi modo de ver, uno de los grandes secretarios generales de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, lo firmó Boutros Ghali, lo firmó Kofi Annan, lo firmó Gorbachev. Bueno, ya ha habido una bastante, y ahora lo estábamos precisamente favoreciendo de nuevo, porque es una declaración muy sencilla, tiene 30 artículos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero dice, democracia, primero, ética, y reproduce un poco lo que les decía del preámbulo de la Constitución de la UNESCO. Segundo, democracia social. Nunca hay que empezar por lo económico, porque el gran fracaso del ECOSOC es que empezaba por lo económico y nunca llegaba al SOC. Y ahora si fuera SOC, ECO, quizá, pues algo mejor irían las cosas. Bueno, pues hay democracia ética, democracia social, política, económica, cultural e internacional. Y en la internacional se hace como podría ser hoy una reforma de las Naciones Unidas. Y se establece muy bien como un adendo, diciendo, miren, para que la democracia internacional pudiera ser una realidad tal como se indica en este articulado, y entonces, por ejemplo, se lo digo para que vea que es muy fácil, al Consejo de Seguridad Territorial se le añade un Consejo de Seguridad Socioeconómica y un Consejo de Seguridad Medioambiental. ¿Ve? Hay 3 consejos de seguridad nuevos. Después, las Naciones Unidas, la Asamblea General, a lo cual ahora nadie hace ni caso, la Asamblea General tiene 50% de representantes de los Estados y 50% de representantes de instituciones que representan a la sociedad civil. Y claro, hay mucha gente que dice, esto no se puede llevar a efecto. Pues miren, ya se ha llevado a efecto porque la Organización Internacional del Trabajo es una especie de reliquia de la Sociedad de Naciones. Y en la Sociedad de Naciones sí que estaba el 50% de representación de la sociedad civil. Y hoy, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo tiene 50% de representantes de Estado y 50%, 25% de patronal y 25% de uniones obreras. Es decir, que yo creo, y lo creo sinceramente, que la gran solución está en que el multilateralismo vuelva a tener fuerza. Y para que tenga fuerza no solo hay que eliminar a los grupos plutocráticos, sino decir, aquellos vencedores, aquellos 5 vencedores que tenían veto, pues ahora que sepan que habrá, desde luego tiene que haber votación ponderada, tiene que haber una serie de líneas que se tracen muy bien trazadas, pero yo creo que está todo muy bien estudiado, y yo lo que le puedo decir es que si quiere, pues le enviaré con mucho gusto lo que es el borrador, este borrador que ya está muy firmado y muy... El secretario general de las Naciones Unidas, pues ya él también, porque uno de los que también intervino en la redacción fue Mario Soares, es decir que se lo digo porque se lo puedo enviar con mucho gusto para ver si entre todos fomentamos el que haya realmente un nuevo multilateralismo de gran vigor. Gracias, Cristina, por la pregunta. Yo soy un poco más escéptica, de verdad, porque tenemos una de las grandes potencias en lo que es el desarrollo tecnológico, que es Estados Unidos, que acaba de salir hace unos meses del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, esto ha sido un varaplo. Entonces, si los mayores jugadores en esto no participan en un foro así, será difícil de poder negociar, poder tener un pacto universal sobre el desarrollo del futuro. Creo que tenemos que estar conscientes que estamos en una era
donde si se puede hacer un paralelo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando venía la industrialización y el patente, todo lo que se patentaba. Los que llegaban primero se hicieron ricos. Las grandes familias, si sabemos el concepto de las grandes familias hoy, piensan igual, porque el poder, igual que la ambición, dinero, todo eso es una adicción. Entonces, para mantenerse en poder necesitan esto, necesitan llegar primero a las nuevas tecnologías para poder manejar lo que es el patente de las nuevas tecnologías, lo que viene primero. Y entonces sería muy, muy difícil competir a nivel multilateral, aunque tengamos muchos jugadores, competir con gente que de verdad tiene unos medios financieros y económicos para poder llegar primeros en esta carrera. Lo que es algo que yo quería comentar también, y tuve que recortarlo, pero ahora encuentro una muy buena oportunidad, es que en 1975, voy a repetir una vez la fecha, 10 de noviembre de 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficios de la humanidad. En 75, el lenguaje es absolutamente viable y vigente hoy en día. Y el artículo 7 se dice: todos los estados adoptarán las medidas necesarias, incluso de orden legislativo, a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas. 75. Hoy en día estamos en 2018 y creo que legisladores han sabido y quizás han tenido una idea de lo que nos espera. ¿Cómo lo vamos a...? Si alguien lo supiera, sería el amo del mundo. Muy brevemente, yo quiero intervenir porque yo ya soy una persona que tiene una edad bastante... en fin, soy ya un anciano, señor, pero yo sigo creyendo en que hay algo que es fundamental en la especie humana, y es la creatividad. Cada ser humano es capaz de crear, cada ser humano es capaz de decir: aquí no me da la gana y aquí voy yo a actuar y actuaré como debo actuar. En estos momentos, el gran problema, no nos engañemos, los Estados Unidos no es que ahora se hayan salido de la Declaración de Derechos Humanos. Los Estados Unidos, desde el año 1919, el Partido Republicano siempre se ha opuesto al multilateralismo, se seguirá oponiendo, sigue habiendo la pena de muerte, como ha dicho, en los estados republicanos, te lo sé muy bien, porque he presidido la Comisión Mundial durante muchos años, y es una vergüenza, pero esto es un partido concreto que es el partido hegemónico de Estados Unidos. Pero ha habido un momento en que había líderes. Y esto lo he vivido yo. O sea, que había un momento en que había el señor Reagan o el señor Bush y tal, pero había un señor, por ejemplo, el señor Chirac, y le dijo que no al señor Bush cuando invadió Irak. Y Irak se invadió con los 3 de las Azores, allá ellos, pero lo que es cierto es que había gente que mantenía posiciones. Y yo recuerdo que cuando un día fui a ver con cierto susto al presidente Mitterrand, me dice: Federico, ne vous en faites pas, ici c'est moi. Bueno, porque era verdad, porque eran líderes, ¿entiende? Y estaba Helmut Kohl en Alemania, y estaba Willy Brandt en Alemania, y estaba Sandro Pertini en Italia, y estaba Ruud Lubbers en Holanda, y estaba Gro Harlem Brundtland en Noruega. Había líderes. Pero lo que pasa es que no hay líderes. Porque si al señor Trump, el día que dijo I will not follow the agreements of Paris, que firmó después de tantos esfuerzos el señor Obama, hubiera habido la Unión Europea, por ejemplo, que le hubiera dicho: pues mire, nosotros pensamos que esto traiciona primero a los Estados Unidos porque habían firmado, y además esto es una amenaza para todos los niños del mundo, y nosotros le decimos que por tanto vamos a aplicar inmediatamente, por ejemplo, reducción de nuestras contribuciones a los servicios militares que a ustedes les interesan, que vuelvo a repetir que son 4.000 millones de dólares al día, etcétera, etcétera. O no vamos a adquirir o vamos a aplicar una serie de sanciones. No hay esta fuerza. Y esto le quiere decir algo. Creo sinceramente que dependerá de si hay o no hay este liderazgo el que se pueden reconducir las cosas. Porque si lo único que podemos hacer mirando a nuestros hijos es decir: oye, mira, no hay nada que hacer, lo vais a pasar muy mal, porque habrá
cambios irreversibles en la habitabilidad de la Tierra, habrá una disminución de la calidad de vida sobre la Tierra si no se toman estas medidas. Y por tanto, yo vuelvo a repetir, creo que hace falta que en determinados momentos se diga no. Y lo que pasa es que nadie sabe decir que no. Antes has mencionado a Bolton. ¿Quién lo ha mencionado a Bolton? Sí. Bueno, pues a Bolton, este señor Bolton, el señor del bigote, a Bolton yo he tenido el placer de echarle de mi despacho. Ah, muy bien, muy bien. Siendo director... No, es que quiero decir eso para dar un poco de ánimo a lo que he dicho antes. Yo le eché de mi despacho, ¿por qué? Pues porque el que mandaba en la UNESCO era yo, esto estaba más claro que el agua. Y entonces llegó, pegó un empujón a mi secretaria, es un maleducado. Llegó a mí, pum, pegó un empujón y dice, I am the Undersecretary of the United States of North America, what you have done? A la calle, aquí mando yo. Si mañana usted está de mejor humor y más sereno, viene. Pero ahora se marca, I am the you will done. Y le dije a los agentes que lo echaran, y lo echaron. Y al día siguiente volvió. Y volvió sereno. Y le dije al señor Bolton, porque yo aquí en la UNESCO mandaba yo y hacía lo que quería que se tenía que hacer. En una palabra, creo que a esta gente hay que meterles en vereda. Y lo que no se puede tolerar es que el señor Bolton llegue, como ha llegado al G20 en Buenos Aires, haya dicho todas las barbaridades que ha dicho, ha tirado ha dicho que el traductor que era malísimo. Y después ha dicho, además todo eso del cambio climático, yo no creo en él. Y los demás, hombre, no. Hay que decirle al señor Trump, usted en Norteamérica es el presidente, es muy importante, pero como lo que usted está haciendo ahora afecta a todo el mundo, nosotros, el resto del mundo, le decimos a usted que no. Y que no vamos, yo creo que las únicas medidas que este hombre entendería son las medidas comerciales. No vamos a adquirir productos de Norteamérica. Y esto hoy ya lo podemos hacer nosotros los pueblos. Por eso yo decía antes que esta es mi esperanza. Mi esperanza es que utilizando todas estas cosas que nos hacen tanto daño, pero que nos permiten de momento expresarnos, que dijéramos el día 1 de febrero, toda la gente que estemos contra el señor Trump, diremos, señor Trump, dejaremos nosotros personalmente de comprar productos de su país. No podemos rendirnos. Yo siempre recuerdo con gran gratitud, una vez que estaba presidiendo, porque me lo había pedido el director general de la FAO, estaba presidiendo una reunión sobre el derecho humano a la nutrición, a lo que se opusieron los representantes de Bush, por cierto, como siempre, ¿no? Era de esperar. Y cuando yo dije, bueno, pues no, hubo un chico que estaba allí en primera fila, un joven, y me dijo, presidente, non si renda mai. No tenemos que rendirnos nunca, nunca, no tenemos que rendirnos. Muchísimas gracias. Esto último, los servicios de inteligencia de Pasando la Calle de la Embajada Americana lo habrán registrado. El capítulo español del Club de Roma tendrá problemas y yo tendré que pedirle a don Isidro Fainé que nos permita hacer un ciclo sobre inteligencia artificial, Big Data, espionaje de ciudadanos y control de organizaciones, como el capítulo Club de Roma, que es, como ven ustedes, una asociación de amigos dispuestos a aprender conjuntamente. Muchísimas gracias, que tengan unas felices Navidades y un feliz 2019.